gracia o ambición. Amén. El tema de hoy, gracia o ambición. Hace un tiempo atrás hicimos un pequeño volante donde decíamos que haber conocido al Señor, haber conocido el Evangelio, era haber encontrado el pan, siendo nosotros mendigos, y que nosotros como mendigos le diríamos a otro mendigo en dónde se encuentra el pan de Dios, el pan espiritual. Y cuando quiero tocar de esta palabra gracia o ambición, es porque desafortunadamente a veces no entendemos lo que significan la palabra gracia, porque la palabra gracia viene de un poder sobrenatural que difícilmente de manera racional no podríamos entenderlo. Sin embargo, vamos a iniciar este mensaje leyendo la palabra del Señor, y les invito que por favor vayan al Evangelio de San Mateo, capítulo 20, y voy a leerlo hasta el versículo 16, y dice la palabra: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Versículo 5, y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dárselo a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Amén. Hay una palabra, como les dije al principio, que se llama gracia o ambición. A veces usamos palabras, pero no entendemos en su término como lo es la palabra gracia. Muchos no entienden esta palabra, sobre todo cuando viene de parte de Dios. Algunos creen, pero no lo asimilan. Una cosa es mascar y otra cosa es pasar, o lo que conocemos por tragar. Llámese una cosa que nos ayuda a todos y a todas. En este mundo la categoría de ambiciones es ilimitada. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién no quiere ser el primero? ¿Quién no quiere ser el mayor? Sin embargo, el Señor, para salvarnos, expresó esta parábola. La resolvió de una forma que encierra totalmente una verdad espiritual. Y esta verdad es
que es conforme al criterio de Dios y no conforme a lo que nosotros queremos. Para mirar este contexto de lo que estamos leyendo, la parábola, porque siempre el Señor es consecuente, Él no dice cosas así al azar, sino que siempre tiene un contexto. ¿Dónde está el contexto de esto? El contexto de este pasaje, si volvemos una gotica al capítulo 19 del Evangelio de San Mateo y miramos algunos versículos como el 16 al 22, mire lo que dice la palabra. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno. Escuche bien esto, hay personas que a veces quieren hacer negocio con el Señor, es decir, si tú me das esto, yo te doy aquello. Recuerden la historia del joven rico, que él tenía muchos recursos. ¿Qué fue lo que le mató a él porque se volvió triste? Según él tenía muchas riquezas. Hay personas que, a más de tener riquezas, sufren de avaricia, no llenan. Siempre quieren tener y tener y tener y tener y tener. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué dice? Guarda los mandamientos. ¿Cuántos quieren entrar a la vida eterna? Tenemos que guardar los mandamientos, pero recuerde algo: gracia o ambición. A veces le preguntan a uno: ¿usted qué quiere? Entonces uno, ¿qué no quiere? Uno quiere pedir de todo. Pero en este caso se trata de cómo es lo que el Señor quiere para nosotros. El versículo 18 dice, le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y también dice la palabra, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, ¿sabe quién estaba escuchando esa conversación? El apóstol Pedro. Ustedes dirán, les dije que en el contexto de esta palabra estaba allí el apóstol Pedro, en este caso discípulo. Versículo 25, mire lo que dice de este mismo texto. Versículo 25, dice: sus discípulos, ¿qué dice? Oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Versículo 26, y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro, versículo 27, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? En la vida, cuando se trabaja, cuando se labora, cuando se estudia, cuando se busca de alguna forma ser protagonista en esta sociedad, queremos siempre recibir una recompensa, recibir algo de parte de las tareas que hayamos hecho. En este caso, la Biblia dice que Pedro escuchó y le dijo al Señor: bueno, nosotros ya lo hemos dejado todo, entonces ahora nosotros ¿qué vamos a recibir? Sin embargo, el Señor no se quedó allí callado, sino que dice en el versículo 28: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, aquí viene algo importante, porque esto es para todos también. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos,
o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entendamos algo muy importante. En el cielo no hay casas, porque hay algunos que dirán, nos van a dar casas en el cielo. No, en el cielo no nos van a dar casas. Hay dos cosas importantes. Una cosa es los recursos materiales y otra cosa es la provisión espiritual de Dios. En este caso, los discípulos iban a recibir una recompensa por ser apóstoles y por el trabajo que Dios les había encomendado. Sin embargo, aquí hay algo muy importante. Cuando en este texto dice, y cualquiera, es decir, usted no necesita ser apóstol, ni necesita ser pastor, ni necesita ser una persona reconocida, dice, y cualquiera, o sea, de clase alta, baja, media, media baja, baja, 00, lo que sea, cualquiera que haya dejado, es decir, cuando en prioridad de la vida, siempre uno tiene que tener un fundamento en la vida espiritual. Fundamento en la vida espiritual significa que doy prioridad a mi vida para revisar mi corazón y que hay una palabra que el Señor dice, cualquiera que haya dejado casas o hermanas, dice, recibirá 100 veces más y, es decir, una cosa es la vida eterna, o sea, la gracia de Dios, y otra cosa es las recompensas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, cuando llegue el momento donde nosotros seamos prácticamente enfrente del Señor, tenemos que pensar en lo siguiente, algunos tendrán recompensas, otros no van a tener recompensas. Y el apóstol Pedro dijo la siguiente, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde estará el que no creyó en el Señor? Sin embargo, en el versículo 30 de este mismo pasaje, el Señor concluye diciendo lo siguiente, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Recuerde algo, Dios no disminuye la recompensa para los 12 ni para otra persona que quiera recibir o seguirle a Él. Y el Señor siempre tiene una premisa, que los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. En la historia que ahora vamos a entrar, entendiendo esta palabra, primeros, posteros y posteros, primeros, recuerde algo, Dios no se fija por nuestras labores para salvarnos. Recuerde algo y en su corazón guárdelo. Siendo una iglesia pequeña o una iglesia mediana o una iglesia grande, no se van a salvar por esos tamaños. Recuerde algo, por tener una posición en la iglesia tampoco se salva nadie. Que los que estamos aquí, no, ellos van a entrar primero al cielo por nada. No es por eso. ¿Sabe por qué es? Por la infinita gracia de Dios. Hay personas que desafortunadamente han entrado en la política y en la práctica de controlar a las personas a través de manipulaciones espirituales. Y por más que las hagan, ellos no podrán tampoco tener un derecho exclusivo. Hoy en día nosotros sabemos personas que tienen un cargo muy importante, presidente, senador, Cámara de Representantes, pastor y cosas como esas. Pero que entendamos algo, nosotros no podemos controlar ni la gracia que viene de Dios. Hoy en día se sabe que muchas personas reciben quizás una placa, un reconocimiento. Pueden escoger ciertos colores para hacer ciertas cosas. Tienen dinero, tienen poder, tienen posición. Entran en un juego muy interesante en la sociedad, pero desafortunadamente cuando entramos al corazón también del cristiano, les decimos lo siguiente, cuidado con esto, si es gracia o es ambición, pero siempre Jesús invirtió los papeles.
Los que quizás estamos apuntando a algo espiritual, tenemos que pensar en lo siguiente: los primeros serán postreros y los postreros primeros. En Mateo capítulo 20, versículo 1, precisamente el Señor comienza diciendo lo siguiente: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que dice, padre de familia. ¿Adivinen qué? ¿Cuántos padres tenemos nosotros? ¿Cuántos? ¿Quién es? Nuestro Dios. Recuerde una doctrina: nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y por eso el Señor siempre busca figuras que conozcamos nosotros. Los que fuimos hijos o los que ahora somos padres, sabemos una figura. En la casa hay una autoridad, y como autoridad el Señor dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que tiene muchos hijos, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Recuerde algo: Dios es nuestro Padre. Pero ahora quiero que se imaginen lo siguiente: Colombia es un país que goza de todos los climas. Es una bendición. Si queremos movernos de aquí a 2 horas, tenemos tierra caliente y gozamos de frutos muy selectos en nuestro país. Hay otros países que no tienen ese privilegio. Israel es un país donde se formó en medio de un desierto, y ellos valoran una gota de agua, muy parecido a nosotros. Aquí, desafortunadamente, un domingo en la tarde a veces uno va a revisar cómo están las cosas, y hasta las llaves del agua las han dejado abiertas, por aquello de que usted puede pagar. El punto es que el pueblo de Israel es un pueblo donde se formó también, porque Israel ha sido un país que ha sufrido totalmente muchas calamidades. Y ustedes saben, en nuestra época, 1943, el pueblo de Israel estaba sufriendo una de las peores crisis a nivel nacional, y luego, por misericordia de Dios, ellos pudieron volver a su país después de que un pueblo mató más de 7 millones de personas judías. Y cuando ese pueblo volvió a comenzar, ¿sabe? Si vamos al contexto del Señor Jesús, el pueblo de Israel es un pueblo también montañoso, y allí se sembraban los viñedos. Son momentos donde no se puede sembrar a cualquier momento, sino todo tiene una ocasión. Y el pueblo de Israel entonces tenía estos recursos de sembrar en la montaña, y por lo regular eran viñedos. Este padre de familia tenía un viñedo, y ese viñedo él necesitaba arreglarlo, pero no solamente arreglarlo, porque usted sabe, un lugar como una finca necesita agua, necesita el terreno, necesita quien lo cuide, necesita que se le dé trato a la tierra. Pues el Señor aquí está diciendo que él a las 6 de la mañana dice que fue a buscar obreros para su viña. Versículo 2 dice: y habiendo convenido con los obreros, ¿en qué? En un denario al día, los envió a su viña. Permítame decirles algo con respecto a este versículo. Hoy en día sabemos la crisis que hay a nivel laboral. ¿Cuántas personas no son profesionales? Pero si llega alguien que oferta de menor, pues sencillamente hágale, y no importa, lo importante es recibir más poquito sueldo y una cantidad de factores que no garantizan el trabajo de una persona. ¿Sabía usted que cuando dice que el padre de familia convino con los obreros, dice que les dio un denario? Ese denario, ¿sabe cuánto más o menos era? Dice que era el día de un sueldo de un soldado. Era buen recurso. Era un buen recurso. Cuando dice que convino y le dijeron a ellos: vamos a pagarle un denario, le dijo el padre de familia: vamos a pagarle esa fue la oferta. Trabaja de 6 a 6, porque allá se trabajaba de 6 a 6. Trabajó y les ofertó jornada de 12 horas, y al final les iba a pagar ¿cuánto? Un denario por haber trabajado. Los contrató. Ellos agradecieron, repito, porque realmente era una bendición.
Ya luego ustedes van a entenderlo por qué. Y aquí hay una cosa muy importante. No quiero hablar de aspectos laborales, solamente quiero quedarme en dos palabras: gracia o ambición. No se le olvide esa palabra. Hoy en día hay jefes que abusan de su puesto de autoridad. Creen que nunca van a ser quitados de ahí. Sin embargo, como Dios es misericordioso, nos muestra que a ellos les pagó un sueldazo generoso, fue bueno, no se aprovechó. Les pagó un sueldo, repito, de soldados. Versículo 3 dice la palabra del Señor: saliendo cerca de la hora tercera. ¿Sabe cuál era la hora tercera? Las 9 de la mañana. Ahora entendamos algo. El dueño vuelve a la plaza y dice la palabra ahí que habían unos ¿qué? Desocupados, pero no entendamos la palabra desocupados como cuando a veces no queremos hacer nada, sino porque desafortunadamente en ese entonces, repito, el trabajo cuando se comenzaba era a las 6 de la mañana, no era ni antes ni después, era a las 6. Sin embargo, este señor, jefe de familia, salió a las 9 de la mañana y volvió a hacer la oferta allí en la plaza. Y entonces él dijo, versículo 4 dice, y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Ahí no les dijo a ellos que les iba a dar un denario. Y ellos fueron, dice la palabra del Señor. Ahora, en el versículo 6 y el versículo 8 vamos a ver algo. Dice, y saliendo cerca, perdón, el 5, salió otra vez cerca de las horas sexta. ¿Cuál era la hora sexta? Mediodía. Y a la hora novena, o decir a las 3 de la tarde. Versículo 6 dice, y saliendo cerca de la hora undécima, o sea, eran las 5 de la tarde, halló a otros, versículo 6, que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Versículo 7, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Hasta aquí voy a llegar un momento a lo siguiente. Cuando las personas iban a trabajar antiguamente, no era como hoy que se pagaba quincenalmente o mensualmente o cada 8 días. No, se pagaba a diario. ¿Sabía usted que las personas que estaban allá esperando ese trabajo estaban esperando porque ellos necesitaban llevar comida para la casa, llevar el alimento para la casa? ¿Qué de las personas que no pudieron trabajar ese día? Según el texto dice que nadie los había contratado. No hay nada más desesperante de lugares, conocemos de hecho, no sé si usted lo conoce, pero hay lugares donde en nuestro país hay volquetas que a las 6 de la mañana recogen a las personas que son obreros para llevarlos a trabajar a la montaña y ellos están listos con su herramienta. Cuando la volqueta arranca ya hasta por la tarde, si los otros llegaron y no hay trabajo, pues no hay trabajo. Sin embargo, hay una cosa especial de este padre de familia. Él no solamente salió a las 6, estuvo a las 9, estuvo a las 12, estuvo a las 3, estuvo a las 5. ¿Sabe? Eso es raro, que alguien haga eso. Es más, ¿qué jefe o patrón sabe que si necesita tu trabajo o necesita que le cuiden su viña, que a las 5 va a contratar a alguien para que vaya una sola hora? Eso, realmente eso es raro. Sin embargo, quiero comentarles lo siguiente.
En Levítico 19:13 hay algo que quizás aquí para que nosotros aprendamos lo siguiente. Cuando leímos el versículo 8, el Señor le dijo a su mayordomo que les pagara el jornal ese mismo día. No dijo, mañana le pago. Hay personas que son terribles con los sueldos de los empleados. Y este patrón dijo, no, dígale que vengan dentro de 8 días. No, mira lo que dice la palabra. No oprimirás a tu prójimo. ¿Sabe qué significa eso? Que si en nuestra vida espiritual Dios ha sido misericordioso con nosotros, cuidado muchas veces con lo que nosotros hacemos con otras personas. Cuidado cuando tenemos la oportunidad de sembrar o ser generosos o tomar diferentes acciones menos la que corresponde. No oprimirás a tu prójimo ni no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, hasta el otro día. Que Dios tenga misericordia de nuestro país y sobre todo de las personas que en su momento, repito, han amasado recursos, pero siempre quieren mostrar que están por arriba de los demás. ¿Sabe una experiencia que me ocurrió? No me demoró mucho. Pero cuando yo comencé mi vida espiritual y yo le dije, Señor, yo quiero servirte, y yo no tenía recursos para llevar a la casa. Sin embargo, escuché por la radio que si usted quería vender Biblias y que iba a recibir un recursito, yo inmediatamente dije, yo quiero ir. Y rápidamente yo fui y adquirí estas Biblias y me puse ahí por diferentes lugares y yo vendí más de 500 Biblias porque yo sabía que iban a editar el recurso en menos de 15 días y yo hice la tarea, esperando yo mi paga. Entonces salió el promotor de la venta de Biblias y me dijo, bueno, listo, qué bueno. Entonces aquí ya lo tenemos planillado y en ese tiempo era final de noviembre, casi como a estas épocas, estaban editando dinero. Entonces me dijeron, listo, ya está planillado, entonces para principios de marzo venga y miramos a ver cómo le colaboramos. Dios mío. ¿Sabe quién sabrá de la desesperación de las personas cuando están buscando un recurso? Dios es misericordioso y por eso nos está hablando de esta parábola. Repito, aquí no estoy hablando de que Dios nos va a subir el sueldo. Estoy hablando que la gracia infinita de Dios sabe cuándo nos va a pagar y sabe cómo nos ha pagado, por su gracia y por su misericordia. Mire, en Deuteronomio 24, versículo 14 y 15, mire lo que dice la palabra del Señor. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. La Biblia dice que si nosotros, sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, se nos es contado como pecado. A veces podemos decir, y por eso al principio de la apertura les dije, ¿cuántos son ricos aquí? Afortunadamente todos me dijeron amén. Sí, porque nosotros no podemos negar un abrazo. Y si Dios nos da recursos, también vamos a ser generosos con lo que Dios nos da. En Mateo 28, vamos a volver allí al texto, por favor. Escuchemos una cosa bien importante. La gracia de Dios no se gana. La gracia de Dios viene por misericordia de Él. Hay un suspenso en esta parábola, y el suspenso en el versículo 8 dice: cuando llegó la noche. Creo que se imaginen este cuadro: las personas cansadas de haber estado haciendo un ejercicio de ida, venida, sus pies sucios, sudosos, algunos apenas se habían quitado
la ropa y se habían quizás cambiado y trabajaron un ratico, estaban bien. Pero quiero que se imagine este cuadro. Cuando dice que el padre de familia llamó a su mayordomo, le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros. ¿Quiénes fueron los postreros? Los últimos, los últimos. Ahora quiero que piensen lo siguiente: ¿qué estarían pensando los primeros? Quiero que se imagine ese cuadro. ¿Pero cómo así? ¿Cómo así? Estos que llegaron tarde, un suspenso a veces en nuestras formas de pensar. Otros quizás fueron más generosos. Si le están pagando a ellos lo mismo, pues es decir, a nosotros nos van a subir el sueldo. Vamos a leer el versículo 9 y 10. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Imagínense, por una hora haber recibido ese dinero, será una bendición. El versículo 10 dice: al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Esos versículos nos dejan ahí como nadando en lo siguiente: ¿será que el padre de familia es injusto? El versículo 11 dice: y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Recuerde algo: la vida espiritual es un regalo de Dios. Yo sé que aquí hay jóvenes y jovencitas, y les digo, en la vida hay que hacer fundamentos de construcción espiritual. Si no se hace, con el tiempo esa casa espiritual se puede caer y posiblemente eso sea una ruina. Cada casa, cada lugar que se hace como un fundamento. ¿Para qué? Para sostenimiento. En nuestra vida espiritual, pensemos, es importante hacer fundamento en nuestra vida, pero no a través del criterio que yo pienso o yo quiero actuar, sino es de acuerdo a lo convenido con nuestro Padre Celestial. Es que si yo trabajo más en la obra, Dios me va a dar más. Que no. Que no. Algunos murmuran, algunos dicen cosas. Recuerde algo: siempre en la justicia social hay un nivel humano y se llama los términos y los criterios de esta sociedad. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? El versículo 12, lo que estaban murmurando, el versículo 12 dice: diciendo, estos postreros, los últimos. ¿Se acuerdan lo que le dije al principio? Yo le dije al principio, ¿qué es el evangelio? El evangelio es saber que un mendigo se encontró con la bendición de Dios, y este mendigo fue y le dijo al otro mendigo en dónde se encontraba ese pan espiritual. Pero aquí no está pasando esto. Aquí está pasando otra cosa, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Escúchame bien esto. El otro día estaba en la mañana atento a lo que a veces Dios coloca en el corazón, y me llamaron y me dijeron que si era posible ir a visitar a una persona al hospital. Y yo le dije con mucho gusto. Yo llegué al hospital y estando en el hospital, la persona me recibió, salió de la habitación y me dijo,
quiero hablarle un poquito del paciente, si es posible. Claro que sí. Y me dijo, es que él es una persona muy agresiva, es una persona que hay que tener mucho cuidado, así que si de pronto estira la mano, usted tenga cuidado porque le puede pegar. Él tiene esos hábitos, no sé qué pasa. Y no hay problema. Y Dios puso algo en mi corazón, fue lo siguiente: Dios nos puede dar muchos años o nos puede dar 5 minutos para tomar una determinación y Dios se puede glorificar. ¿Sabe? Esa persona que estaba allí en la habitación, en la camilla, 85 años. Y la persona que estaba allí me dijo, por favor le recomiendo que él haga la oración de fe, pero cuidado con la manita. Y yo dije, amén, yo voy a estar pendiente. Y yo entro y hablé con el Señor. Él estaba muy delicado y él apenas medio me musitaba algunas cosas. Y yo le dije, ¿usted quiere recibir al Señor? Y cuando iba, y él me dijo que sí. Y él hizo la oración de fe. Recordemos el texto de lo que estamos hablando. No es por el que más corra o por el que más haga, sino el porque quiera recibir la gracia de Dios en su corazón. Y esta persona hizo la oración. Y sabe, yo salí y hablé con ella y le dije, no, la mano, no, ella más bien estuvo quietico, estuvo bien, no, qué bendición, no sé qué, hablamos y resulta que el médico entró y esta persona que estaba allí, como pudo, se paró, porque yo le llevé una Biblia, se paró y fue y le habló a otra persona que estaba allá también enfermo, era un joven como de 25 años, fue y le habló y le dijo algo y vino y se recostó y cuando vino el médico, él falleció. Y cuando yo me doy cuenta de ese proceso, inmediatamente también, pues yo sé que él ya falleció, pero yo me voy para la segunda persona y le digo a él, mire lo que ha recibido de parte de Dios, no vaya a desperdiciar lo que Dios ha puesto en su corazón. Fue algo que pasó y ocurrió. No le estoy contando una anécdota, es algo que pasó. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque desafortunadamente en la vida espiritual nos pueden pasar muchas cosas. A veces alguien puede engañarnos, a veces alguien puede salir con algo que yo nunca esperaba. A veces alguien es posible que haya salido con una cosa terrible que uno dice, por Dios, pero ¿cómo es posible? Caso parecido, un joven de 18 años que conozco, recién convertido y recién bautizado en La Modelo, aquí en la cárcel nacional La Modelo, la semana pasada. Y le digo, ¿y usted por qué está aquí? Y me dice, yo no debía haber ido a esa fiesta, yo nunca había ido a una fiesta, tuve un problema con una persona, nos entramos a pelear y le quité la vida. Le quitó la vida a otro muchacho. Recién tiene 18 años. Escuche bien esto, en la vida espiritual, delante de Dios, no hay nada injusto, es conforme al criterio de la gracia de Dios. Pero si yo soy un hijo, una hija de Dios y comienzo a murmurar y a decir luego que yo me merezco más, tengamos cuidado porque es posible entonces que Dios también ponga su mano allí y como les digo al principio, hay veces hay ciertos criterios sociales, pero el criterio de Dios es conforme Él lo dice, no conforme yo. ¿Cuándo Dios nos llamó a nosotros? ¿Valoro yo lo que Dios me ha dado? Pero ¿por qué estoy aquí quedado? ¿Por qué estoy aquí? ¿Sabe por qué estoy aquí? Porque hay creyentes que han caminado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, quizás 15 años, quizás 20 años, quizás 30 años, para luego decir, no, yo ya no quiero seguir más siendo creyente. ¿Eso para qué? ¿De qué sirve orar? ¿De qué sirve ir a cantar? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Y todo el tiempo, eso no sirve, no sirve, sirve. Si usted mira en el tiempo de hoy, nuestra Navidad, ya no hay un reconocimiento para Dios. No, ahora es, si usted tiene su mejor iPad, su mejor celular, si usted tiene su mejor pinta, eso es lo mejor, más nunca, nunca lo que es el principio de la vida espiritual. ¿En dónde está la Navidad de nosotros hoy?
No se ve por ninguna parte. ¿Sabe por qué? Porque hemos olvidado al padre de familia. Y el padre de familia nos está diciendo hoy también: ¿qué importa que pasen los años? ¿Qué importa que haya momentos difíciles y que el nivel humano se mantenga? En Dios hay una gracia y hay un criterio de Él. ¿Y sabes cuál es el criterio? Bien lo que dice el versículo 3. Él respondiendo le dijo, el padre de familia, a uno de ellos: amigo. Ahora, aquí la palabra amigo no es como, no, aquí es como saber de que el Señor es todo un caballero. Él no obliga a nadie. Él no quiere que le sigamos por misericordia, porque de pronto pensemos que Él es un discapacitado que nos está buscando, porque como la Biblia dice que Él busca y Él no quiere que ninguno se pierda. No es porque esté necesitando de nosotros, no, somos nosotros los que necesitamos de Él. Y por eso el Señor le dijo amigo. ¿Sabe por qué le dijo amigo? Porque hay personas que teniendo la bendición nunca la valoran. Como el dicho aquel que dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y aquí el Señor estaba escuchando eso, y Él respondió, dijo a uno de ellos: amigo, con todo respeto, no te hago agravio. Es decir, Él no está tratando de decirle agradezca, que no. Él sabe lo que ha entregado. Por eso les digo hoy algo, y esa es una perla de Dios para nosotros. Cuando Dios vino a nuestro corazón, no vino a cuentagotas ni como un remedio. Él vino como una persona para completarnos a nuestro corazón y decir: eres capaz de levantarte, sé valiente y esforzado, porque yo estoy contigo. Él no vino como cuentagotas. Repito, Jesús, nuestro Salvador, no es una persona que ha venido por pedazos. No, Él vino completo. Él nos dio una fe, Él nos dio un Señor, Él nos dio un bautismo, Él nos dio un solo Padre celestial que está en el cielo, pero que Él dijo: envío a mi Hijo y mi Hijo hará la obra, y Él luego vendrá, mas no los dejará solos, mas el Espíritu Santo estará para con ustedes, para ayudarlos. ¿No conviniste conmigo en un denario? ¿Qué estaba pensando este señor? Versículo 14: toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia por lo que soy bueno? Hasta ahí esta palabra. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué enloquecemos? ¿Por qué muchas veces caemos en que pensamos que la vida espiritual es un trabajo, cuando el mismo Señor nos dice a nosotros lo siguiente? Mire, el versículo 16 dice: así los primeros serán los postreros, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Sabe? La vida espiritual no es vender para yo quedar como pobre. Esa no es la idea, porque Dios nos ha hecho buenos administradores. El día que usted tenga que dar cuentas delante del Señor, no va a decir: ¿y dónde está tu familia? Mi familia, luego no era tuya, luego tú no dijiste que tenía que entregarla y dejarla. No malinterprete al Señor. Uno de los primeros ministerios del esposo es cuidar de su esposa y cuidar de sus hijos. Amén, esposos. Por ahí hay uno que le están pellizcando. Amén. Es una responsabilidad. Si somos tan espirituales, sepamos algo: primer ministerio con promesa es la familia. No dicen amén, pero está bien, no importa. No es vender todo, es recibir la gracia de Dios y cuidar lo que Dios nos ha dado. No importa que usted no esté haciendo nada espiritual. No importa, si usted está trabajando, usted está contribuyendo en el bien de la sociedad.
Si usted está haciendo una labor, usted es testimonio ahí donde esté. Recuerde algo, nosotros, aunque no somos como un radio o un parlante, pero siempre estamos enviando mensajes. A donde quiera que estemos, hasta en el Transmilenio mandamos mensajes. Dice la palabra del Señor en Efesios 2, versículo 8 y 9. Porque de pronto uno dice, bueno, ¿y qué hay que hacer para creer? Efesios 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? Perdón, de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí ya hay dos elementos muy importantes. Gracia porque viene de Dios, y fe porque es algo cuando nosotros hemos depositado en nuestro corazón esa confianza. Ahora escúcheme bien esto. ¿Cuántos han recibido un milagro de Dios? ¿Y cuántos han tenido fe en medio de su vida hasta el día de hoy? Recuerde algo, la fe no es como una bodega que yo tengo allá para sacar. No, la fe es algo que a diario tenemos que estar experimentando. Nosotros no podemos vivir de los milagros pasados ni de las cosas pasadas. No, yo vivo del actual presente. ¿Y cuál es el actual presente? Señor, yo te creo y yo necesito creerte. Yo no sé a dónde más ir. Yo sé que tú eres mi Señor y yo confío en ti. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es mío, es un regalo de Dios. Versículo 9 dice la palabra de este texto: no por obras, ¿para qué? Hay creyentes que hay, Dios mío, Señor, que Dios tenga misericordia. ¿Sabe? Cuando Dios llama a los desocupados, no es porque no estén haciendo nada. Al contrario, es porque en términos nuestros hoy en día, estar desocupados para Dios es porque estamos ocupados en otras cosas. A veces estamos más afanados. Yo he visto personas que están corriendo, saliendo, que taxi, que salí corriendo y llegan allá y ya, y les devuelven ya. Todos ya acabaron. En estos días, las personas están en un afán. No, que es que tengo afán, y que es no, que tengo que llegar a la casa. O algunos, ay, no sé qué me va a pasar porque estoy sonriendo mucho. Hasta en eso, de pronto a veces les pasa la angustia. Mire, cuidado con el afán, cuidado con las distracciones, cuidado con el entretenimiento, cuidado con no trabajar en la vida del Señor. Y cuando decimos trabajar en la vida del Señor, no estamos diciendo que tengo que ir a pisar los viñedos o hacer algo. No, es revisar mi corazón, porque yo sé que tengo que tener mi corazón arrepentido, porque he escuchado la palabra del Señor. Porque yo sé que cuando termine esta predicación, este estudio de la palabra, recordemos algo: nosotros somos una iglesia viviente, y donde quiera que estamos dando testimonio. No me vaya a pasar lo que pasó en unos días atrás, que hubo un escándalo en una tienda por allá, y llamaron a un hermano y dijeron: mi hermano, que venga, que saque a su hermano, el que va a la iglesia, que lo saque. Cuando sí, allá estaba el hermano haciendo volate. Y entonces el hermano, muy orondo, diciendo: no, pues aquí convirtiendo a estos, pues tomando sí con ellos cervecita, pero yo le estoy predicando la palabra del Señor aquí. Y si no me digas, ese no es el principio. Hay muchas personas que andan tan absorbidas en sus labores que no están sacando tiempo a Dios. Y cuando yo digo sacar tiempo a Dios, es que haya ese tiempo de oración con la esposa, y que se consideren los textos bíblicos para considerar lo que Dios en su misericordia ha tenido para con nosotros. ¿Sabe? La Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí no se trata de una pobreza material, se trata de una pobreza espiritual. Siempre estamos necesitando de Dios. Y si nosotros estamos en la iglesia es porque somos obreros llamados. ¿Que a qué hora nos llamaron? No sé. Si a las 6, si a las 9, si a las 12, a usted a qué hora lo llamaron a trabajar espiritualmente.
No depende de nosotros, depende de Dios. ¿Sabe? Escuche bien esto, los horarios 6, 9, 12, 3 y 5 de la tarde significan también los tiempos tempranos de Dios o los tiempos tardías de Dios, pero Dios en su misericordia nos ha llamado, a los últimos los llamó a las 5 de la tarde y se refiere que hay personas que quizás les quede un momentico de vida y sin embargo Dios estará allí para socorrerlos y para ayudarlos. Y si usted cree en el Señor, sepa algo, ¿quién desea en su momento que alguna persona pierda la vida? Pero en el versículo 12 hay algo que tenemos que tener cuidado. La Biblia dice, diciendo, versículo 12 de Mateo 20 dice, diciendo estos postreros, han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Sabe? Sí, hay personas que han recibido el evangelio, pero a veces viven más distraídos, pendientes de otros y no en el cuidado personal. Si Dios nos ha llamado, escuche bien esto, hay llamados pastorales, hay llamados misioneros, hay llamados seculares, hay llamados también a plantar otras iglesias, hay llamados económicamente a servir a través de los recursos que Dios ha dado en nuestras manos. Aquí hay personas, por ejemplo, que laboran en un hospital. Nosotros estamos recogiendo recursos de bendición de la gente que está en un hospital. ¿Sabe cómo? Allí en el hospital aquí este hospital, ahora no recuerdo el nombre, el hospital de Suba, hay unas mamitas con sus bebés enfermitos. Y allí hay una hermana que está compartiendo y nosotros hemos hecho un puente y ellas vienen acá. La vez pasada vinieron el viernes y ayer estuvieron acá y les compartimos la palabra del Señor. Y han hecho la oración de fe y se han ido con la esperanza de saber de que Dios va a tener misericordia de sus hijitos que están en este momento en incubadora y están pasando un momento difícil allí. Ahora, quiero decirles algo, las personas que trabajan aportando en un rol de un servicio a la sociedad, también lo hacen como instrumentos delante de Dios, porque ese es el propósito de Dios. Usted no se menosprecie en lo que Dios le ha dado, hágalo y hágalo bien. Pero acuérdese de algo, ¿sabía usted que en el contexto de Mateo 19, ahí nomás detrásito del capítulo 20, hubo dos creyentes llamados Santiago y Jacobo, y ellos estaban sirviéndole al Señor, y sin embargo cuando estaban sirviéndole al Señor le preguntaron, Señor, su mamá les dijo, la mamá le dijo al Señor que qué puesto les iba a dar a Santiago y a Jacobo, y el Señor se quedó mirando y diciendo, ay, estos muchachos son cosas serias, no están entendiendo. No es por cargos, no es que allá arriba nos vayan a dar la silla a la derecha o a la izquierda. Hay algunos que todo el tiempo están pensando eso, y bueno, y es que yo cargo de presidente es lo único que me gusta hacer. Y Santiago y Juan les pasó eso. Recuerde algo, Dios no es que esté dando una buena paga, Él está dando un lugar de honor como hijos o hijas. Y el mismo Señor dijo, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor o como siervo, porque la palabra del Señor dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ahora, donde estábamos leyendo del pasaje vamos a ir un momentico, ya vamos haciendo conclusiones. En Mateo 6, versículo 23 y 24, por favor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Recuerde algo, hay personas que están desocupadas en este mundo espiritual porque están sumergidos en sus delitos y pecados, y cuando se trata de ir a trabajar a la vida del Señor no hay alegría, sino más bien hay ese otro tipo de sensación. ¿Por qué? Porque quizás nos hemos distraído en otras cosas que no corresponden, y por eso aquí la palabra del Señor, en la parábola que leímos, la Biblia dice que las personas que llegaron primero y vieron a los últimos que llegaron, les dio mal de ojo, es decir, se llenaron de envidia.
Por eso los que conocemos al Señor tiempo atrás, tengamos mucho cuidado con la que se acuesta a nuestro lado. No, no es su esposa ni su esposo, porque alguien si ve, eso es con usted. No, 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 la que se acuesta con nosotros se llama la carne, nuestra carne, porque nuestra carne nos está diciendo también muchas cosas. Recuerde algo, no dejemos que nuestro ojo malo se pegue en lo negativo, sino que seamos personas con un ojo bueno, con nuestros ojos buenos. ¿Cuáles son las lámparas de nuestro corazón? Nuestros ojos. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Yo pregunto, ¿qué pasó con los que estaban, nos van a dar trabajo, vámonos a trabajar? Y después, y a esos también les dieron trabajo, y a esos también le pagaron lo mío. No aguanta, no aguanta. Ah, no, pues ¿cómo así? ¿Qué pasó? Si la gracia llegó a todos por igual, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, pero a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Cuidado con eso. ¿Por qué a veces la amargura? ¿Por qué a veces el resentimiento? Porque hay veces, hay momentos donde no estoy bien. ¿Por qué? Cuidado. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así como la parábola dice al final en Mateo 20:30 dice 20:16, perdón, donde dice los postreros, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más poco los escogidos. Sabe, Dios no paga por el precio de madrugar, Él paga por el precio de saber de que le hemos creído a Él. No pensemos que a veces el calor del día o las cosas que nos pasen, vamos a ir con una actitud delante de nuestro Señor y decirle, yo me merezco más. No es así. Los que llegaron tarde, entre comillas, sacaron una cierta ventaja. Quizás alguno diría, si hubiera sabido, me hubiera quedado hasta las 5. Hay algunos que lo dicen, ¿sabe? Dios nos llama, todo tiene su tiempo. Hay algunos que dirán, no, yo cuando tenga tantos años, yo ahí sí voy a... No se sabe. Si hoy estamos aquí, consideremos lo siguiente: Dios nos ha llamado, bien sea temprano, a mediodía o en la tarde. Lo importante es que Dios nos buscó y que las reglas en el Señor son totalmente diferentes, porque Dios es justo. Dios es justo. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque en la Biblia hay acciones y manifestaciones de rabia contra los que se arrepienten. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Jonás, ve a Nínive y comienza a proclamar y di, dentro de 40 días Nínive será destruida. Ve, Jonás. Y Jonás ahí mismo se fue. Pero se fue y cogió otro barco y se fue. Y digo, ¿yo por qué? Que se mueran, que los chamusque, todo allá. Malos. No se lo merecen. Yo que voy a ir por allá. Como buenos creyentes que somos, quizás a veces decimos, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero al vecino, ay Señor, a ese no. Ahí tenemos que tener cuidado, porque no nos es acepción. Si no amamos a quien vemos, mucho menos a quien no vemos. Y Jonás comenzó a quejarse delante del Señor. Ahora, ¿qué decir del hermano del hijo pródigo? Cuando llegó el pobre hermano que se había gastado todo y había perdido todo,
El hermano apenas lo ve llegar y se queda mirándolo. Y, ¿cómo no? Bonita manera de llegar. A ver ahora qué se irá a llevar. No, pues bienvenido. Y sabe, él le dijo al papá, le dijo: papá, es injusto que tú vas a hacer una fiesta para mi hermano cuando... Y él se inventó cosas que no vio y dijo cosas. Y el papá se quedó mirando y le dijo: hijo, tú tienes todo aquí, o sea, ¿qué pasó? A veces puede más el ojo de la envidia. Y por eso estoy mostrando contextos de la palabra. Recuerde a Jonás, recuerde al hijo pródigo. ¿Y qué decir de los fariseos entre nosotros? Pongámonos en pie, por favor. Que Dios bendiga su palabra. Quien llegue temprano al regla del Señor es quien valore lo que ha recibido en su corazón. No se ponga a pensar si hay alguien que le da más o no. Recuerdo tanto un día un pastor comenzó a orar y le dijo: recibe la unción. Y al otro le dijo: recibe la doble unción. Y al otro le dijo: recibe la triple unción. Y el otro le puso a decir: ¿y por qué a mí no me dio la triple unción? ¿Y por qué me dio solamente la? Recuerde que son solo palabras. Asegúrese de algo: tenemos la bendita esperanza de haber recibido la gracia de Dios. Pero cuidado con la ambición, que no debe estar con nosotros. Ojalá que nos conozcan como generosos, responsables, respetuosos, amables, decorosos, buenos ejemplos, que no haya que ir a buscarlos a la tienda, sino que podamos ser responsables delante de lo que Dios nos ha regalado. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra y pedimos tu bendición, Dios mío. Señor, sabes que te necesitamos. Somos pobres en espíritu realmente. A veces no aprendemos. Se acaba el día o comienza el día y otra vez tenemos que aprender. Te pedimos, Padre, que los que estamos aquí hoy y los que también, Dios mío, están con nosotros hoy conectados, también te pedimos tu bendición. Señor, alcánzanos con tu misericordia preciosa y no depende, Dios mío, de las obras de lo que hagamos, Señor, sino lo que tú eres para nosotros, Padre. Gracias por darnos de tu misericordia y darnos tu provisión, Señor. En verdad, ayúdanos a no desviarnos del camino o extraviarnos del camino, que podamos con sinceridad seguir adelante. En algún momento de nuestra vida, Señor, sabremos que estaremos delante de ti. No lo sabemos cuándo, pero sabremos que un día estaremos delante de ti. Padre, a los que venimos de tiempo atrás, te pedimos tu ayuda, tu soporte. A los que recién van a comenzar este camino de fe, fortaléceles, Señor. Ayúdales, Padre. Que no pensemos, Señor, que no somos dignos o que no lo merezcamos, Señor, sino que tu gracia va por encima de cualquier valor nuestro y por encima de cualquier pecado también, Señor. Eres grande, eres misericordioso y dependemos de ti todo el tiempo, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús. Mis amados, Dios me les bendiga.